Micrófono es un instrumento que recoge el sonido y lo transmite cambiando la naturaleza de la señal captada. Puede afirmarse que se trata de un transductor, es decir, un aparato encargado de transformar la energía acústica en energía eléctrica. Es el funcionamiento inverso a lo que hacen los altavoces o los amplificadores, los cuales transforman la energía eléctrica en sonido. Existen varios tipos de micrófonos, sin embargo, su funcionamiento es similar en todos. Actualmente la mayoría de los micrófonos utilizan inducción electromagnética. Los micrófonos usualmente requieren estar conectados a un preamplificador antes de que su señal pueda ser grabada o procesada y reproducida en altavoces o cualquier dispositivo de amplificación sonora. El diafragma es una membrana que recibe las vibraciones sonoras y está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad. Dispositivo transductor. Este dispositivo, sensible de un micrófono, se llama elemento o cápsula. Esta cápsula microfónica puede estar construida de diferentes maneras y dependiendo del tipo de transductor. Normalmente está hecha de carbón o pieza eléctrica. Rejilla. Protege el diafragma. Evita tanto los golpes del sonido, así como los daños físicos que sufra de alguna caída. Carcasa. Es el recipiente donde se colocan los componentes del micrófono. En los de mano, que son los más comunes, la carcasa es metálica y poco pesada y resistir a la hora de proteger el dispositivo transductor. Micrófono condensador. Los micrófonos de condensación emplean una membrana ligera y una placa fija que actúan como los lados opuestos de un condensador. La presión del sonido contra la delgada película del polímero hace que ésta se mueva. Este movimiento cambia la capacidad del circuito, creando una salida eléctrica cambiante. Los micrófonos de condensación son los preferidos por su respuesta de frecuencia, muy uniforme, y su capacidad para responder con claridad a los transitorios del sonido. La ligereza del diafragma permite una respuesta ampliada en frecuencias altas, es decir, los agudos, mientras que la naturaleza del diseño también asegura una extraordinaria captación de frecuencias bajas, es decir, los graves. Ecualizador. La ecualización es el recurso indispensable para conseguir una respuesta real de un sistema de amplificación. Sin llegar a entrar a la historia de las ecualizaciones, diremos que fueron creados para solventar la falta de respuesta plana de los equipos, es decir, que no existe un equipo que reproduzca con total simetría todas las frecuencias. Existen tres tipos de ecualizador: gráfico, semiparamétrico y paramétrico. Cuando se trata de instrumentos de presentaciones elevadas, suele haber, además de los controles graves y agudos, balance entre las diferentes pastillas y a veces algún tipo de filtro conmutable. Rango dinámico. El rango dinámico no es más que la diferencia de nivel de presión sonora existente entre los sonidos más bajos y los sonidos más altos que podemos escuchar. Esta diferencia de sonido se mide en decibelios. Cuando mayor sea la diferencia en decibelios, mayor será el rango dinámico del audio, como lo vemos a continuación. Micrófono dinámico. Este tipo de micrófono es el más habitual y utilizado en la actualidad, ya que no necesita ningún tipo de alimentación eléctrica para funcionar. Simplemente se conecta al equipo de audio y funciona sin necesidad de nada más. La respuesta en frecuencia y el valor de sensibilidad es bastante aceptable, a pesar de que también son los más simples en cuanto a su construcción, por lo que también son los más baratos. Su forma de funcionar se basa en el principio de electromagnetismo, por el cual, si colocamos un cable alrededor del imán, creamos una bobina. Al moverse dentro del campo magnético, se genera una corriente eléctrica. Channel Strip. Cuando hablamos de Channel Strip, nos referimos al canal individual de una consola que integra preamplificación, filtrado, ecualización y algunas veces compresión. El nombre proviene del hecho que los canales en las consolas analógicas están dispuestos de manera vertical y se ven como franjas o strips, siendo cada franja un canal con los respectivos opciones de ruteo y posibilidades de procesamiento.
¿Qué es un tono? Un tono es una vibración uniforme del aire que es percibida por el oído. Comparada con un tono, una explosión, por ejemplo, es una vibración corta y fuerte. Un sonido se compone de varios tonos que suenan simultáneamente y se superponen. Un ruido, en cambio, consiste en vibraciones y frecuencias irregulares. ¿Cómo se produce un tono? El factor decisivo para la creación de un tono es el sonido, como lo vemos a continuación. Que un tono es esto, un semitono más un semitono es igual a un tono. Entonces, por ejemplo, de acá a acá hay un tono. Por ejemplo, de do a re hay un tono de diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos esta tecla más esta tecla hacen un tono total. Transductor. ¿Qué es un transductor? Un transductor define como el dispositivo fundamental en el sistema de control de medidores eléctricos. Actualmente son muy utilizados en los sistemas de automatización y control para registrar grandes magnitudes. Y no estamos refiriéndonos a las magnitudes más conocidas como lo son temperatura y presión. También sirven para registrar caudales o concentración de gases. ¿Para qué sirve? Este dispositivo transforma una magnitud física a una señal eléctrica. Así los medidores pueden detectar magnitudes físicas como presión, temperatura, humedad, entre otros, y convertirlas en señales eléctricas cuya interpretación es importante para servir como pruebas no destructivas. Conversor analógico a digital. Un conversor analógico digital es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de voltaje a un número digital. La salida digital puede usar diferentes esquemas de codificación, como binario, que solo utiliza los ceros y los unos, aunque algunos dispositivos no eléctricos o parcialmente eléctricos pueden ser considerados como conversores analógicos a digital. La resolución de un conversor indica el número de valores discretos que éste puede producir sobre un rango de valores de voltaje. Generalmente es expresado en bytes. Amplificador. Amplificador de potencia o etapa de ganancia son los nombres que se usan para denominar a un amplificador de audio. La función del amplificador es aumentar el nivel de una señal, incrementando para ello la amplitud de la señal de entrada para entregarla a una carga, generalmente de baja impedancia. Altavoces. Un altavoz es un dispositivo transductor que convierte señales eléctricas en ondas de presión y densidad sonora. Tarjeta de sonido. La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos, entre otros.